Estamos de vuelta, seguimos en Meridiano 64 compartiendo nuestra 10ª temporada. Vamos a recibir a nuestro invitado virtual de hoy, el doctor Oscar Atienza. Doctor Atienza, ¿cómo le va? Muy buenas noches, muchas gracias por participar en Meridiano 64. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Gabriel? Un gusto poder participar con ustedes. El gusto es nuestro, doctor. A ver, le voy a preguntar sobre lo que está circulando hoy en los medios de comunicación que tiene que ver con los dichos del ministro de Educación Trota, que primero dice, luego se desdice y luego vuelve a decir. Ahora ha declarado que no es necesaria la vacuna para que regresen las clases y se iba a juntar con todos los ministros de educación de las diferentes provincias de nuestro país. ¿Cómo se analiza esto, Doc, desde el punto de vista profesional? Bueno, sin lugar a dudas es un error, está mal asesorado el ministro Trota. Volver en este momento a las clases presenciales sería confrontar con el virus y en plena pandemia no creo que tampoco haya muchos padres en condiciones o queriendo mandar a los chicos al colegio. Vos pensás que por cada chico que tiene que volver al colegio hay un adulto, una persona mayor que lo tiene que llevar o lo tiene que traer. Pero aparte de eso, tenés maestros, tenés administrativos de las escuelas, tenés porteros de las escuelas, tenés transporte escolar que se va a tener que activar y allí vas a tener personal de riesgo que puede ser un poco el objeto de esta pandemia o gente que no la pase mal, no la pase bien, digamos, y termine infectándose. Pero además hay por allí dando vuelta algunos mitos, ¿no? Que dicen que los niños no se infectan, los adolescentes tampoco y que la pasarían bien en esta pandemia. En ese sentido te digo que hay algunos estudios de Europa, por ejemplo, hay un estudio de Europa de 25 países en 82 centros, recolectaron un total de 582 jóvenes, niños de entre 0 y 2, de 2 meses, digamos, y 18 años, y de esos 582, 360 requirieron internación. 46 fueron a UTI y 23 necesitaron respirador. 4 de ellos fallecieron. Es decir, que esto tira un poco el mito abajo de que los niños no se infectan tanto o no la pasan mal en esta pandemia. Nada que ver y me parece que es un error el del ministro Tota tratar de generar esta idea de volver a las clases. A ver, suponiendo que se tomen todas las precauciones del asunto y que se decida hipotéticamente volver a las clases y esto no sea un anuncio simplemente para hacer tapa en los medios de comunicación, ¿cree usted que el Estado está en condiciones de proveer todos los equipos de limpieza de las escuelas, de desinfección, proveerle todos los días un barbijo a cada docente, un barbijo a cada estudiante y todo lo que esto implica? Es complejo eso, ¿no? Hay muchos países que no lo pudieron hacer. La verdad que es una logística bastante importante y va a generar en el país un movimiento innecesario de gente que va a poner en riesgo. Digo, yo no sé si la Argentina en este momento está en condiciones de tremenda logística. Cuando uno analiza lo que ha sucedido a nivel mundial con la vuelta a clases, y vos tomás, por ejemplo, lo que fue Israel, que el 5 de agosto decidió volver a las clases con sus alumnos, y el 6 de septiembre estaba confinando todo Israel porque se le habían disparado la cantidad de casos. Vos pensás, por ejemplo, en Nueva York, que pasó lo mismo hace 3 semanas, solamente 3 semanas iniciaron el retorno a las clases, y tenían una tasa de positividad en 1.5. 7 días después subió a 1.93 y en el día de ayer ya estaba en 3 puntos y decidiendo suspender la apertura de clases y están confinando bares y restaurantes, están cerrándolos. Francia, después de la apertura de clases que le duró 4 días, cerró 28 escuelas. Y así te puedo seguir nombrando. Es decir, la experiencia a nivel internacional no ha sido buena y yo creo que si países del primer mundo no les fue bien con este tema, a la Argentina le va a ir mal, porque acá tenemos una pobreza de casi el 50% y una extensión en territorio mucho mayor, lo que va a complicar un poco ese tipo de logística. Y la pobreza infantil en el 63%, que también tiene que ver con el ámbito educativo. Por supuesto, digamos, cuando vos tenés pobreza, lo que es la letalidad del virus y las complicaciones en cuanto a higiene, seguridad, se te duplican. Así es que
yo en la Argentina extremaría las medidas de seguridad. Es decir, no estamos hablando de países del primer mundo a los que les está yendo muy mal, muy mal. Alemania tuvo que cerrar 41 escuelas después de abrir las clases. Y así te puedo seguir nombrando. La experiencia nuestra más cercana fue la de San Juan, que el 10 de agosto festejaba el retorno a las clases y el 20 de agosto estaba cerrando nuevamente las clases. Así que yo acá extremaría las medidas porque si al primer mundo le está yendo mal con el tema del retorno a las clases, no entiendo por qué ponen en escena este tema de volver a las clases. España acaba de cerrar 2.852 centros educativos. Es decir, y están volviendo a una fase 1 casi estricta. Así que no sé por qué la verdad ponen en agenda este tema en este momento. ¿Cómo cree, doctor, que se manejó la pandemia en nuestro país? ¿Se hizo bien en prolongar tanto la cuarentena estricta? ¿La gente por allí no está preparada para soportar tanto aislamiento? ¿Se debió abrir antes? ¿Se debió mantener cerrado más tiempo lo que se mantuvo abierto? Yo creo que estuvo bien. En primera instancia, la primera cuarentena duró no más de 40 días, digamos, ese fue el tiempo real. A partir de allí, la realidad es que la Argentina funcionó prácticamente con una apertura de actividades plena en todo el país. No hubieron muchas actividades que quedaran cerradas. De hecho, en Córdoba estamos desde el 1 de junio prácticamente con apertura plena. Tenemos abiertos shopping, restaurantes, bares, prácticamente todo. Lo que sí creo en este momento es que se ha dejado un poco de lado el tema de la pandemia y le están prestando más interés o más atención a lo que es la economía. Y ahora vamos a empezar a tener problemas si no empezamos a manejar un poco, retomar el control de la pandemia. Yo creo que lo hemos dejado y desde hace ya aproximadamente 2 o 3 meses a nivel nacional y a nivel local se ha dejado un poco que la pandemia se maneje sola. Digamos, en este momento el virus está gobernando absolutamente solo, sin ningún tipo de control. En este momento te diría que hay que volver a retomar ese control y lo bueno que hicimos al principio, estamos a punto de dejarlo a la deriva, ¿no? Porque me parece que la Argentina está en una muy buena situación con respecto a otros países en cuanto a letalidad. Nosotros estamos ubicados en el lugar 20 en letalidad cada 100.000 habitantes. Cuando, por ejemplo, Suecia, que es uno... ¿Es bueno estar entre el top 20? No hay que mirarlo desde ese punto de vista. Lo que hay que mirar es la cantidad de muertos cada 100.000 habitantes. Estar en el lugar 20 después de casi 9 meses de pandemia con una pobreza del 50%, te digo que es meritorio. Vos tenés países como Suecia, que es con quienes nos comparan, que están en el lugar 14. Estados Unidos está en el lugar 11. Y a partir de allí Israel, por ejemplo, que es una potencia mundial, está cuarto en letalidad. Es decir, que hay países del primer mundo que están mucho peor que la Argentina. En eso es un mérito, pero ese mérito lo estamos por perder en breve si no tomamos algún tipo de medida, porque la verdad es que la cantidad de casos hoy trepó enormemente. Estamos ya en casi 800.000 casos, con un índice, una tasa de duplicación de 24 días. Es decir, que en 24 días vamos a estar duplicando la cantidad de casos. A ver, doctor, espéreme. O sea que antes del mes de noviembre nosotros vamos a tener 1,5 millones de casos por lo menos. 24 días la tasa de duplicación del país. Y la tasa de duplicación de Córdoba es de 10 días. Y tenemos 40.000 casos. Así es que hay que tener mucho cuidado, doctor, con las tasas. ¿Perdón? De los fallecimientos, ¿cada cuánto duplican? El mismo tiempo, te duplica al mismo tiempo porque la cantidad de fallecidos va de la mano de los infectados. La tasa de letalidad está entre 2 y 3 puntos, no se mueve de allí, es decir que de cada 2.000 infectados vas a tener 60 muertos, entre 40 y 60 muertos, esa sería la tasa. Y eso se duplica de la mano de la cantidad de infectados. Así es que Córdoba está duplicando cada 10 días y Nación cada 24 días. A nivel nacional hay un margen un poquito mayor, pero a nivel local estamos bastante complicados. Doctor, ¿hasta cuándo tenemos tiempo con estas tasas de duplicaciones de que no nos colapse el sistema de salud? Porque allí sí cambiaría esta tasa de mortalidad entre un 2 y un 3% cuando tengamos completas las camas. Cuando se complete las camas, la tasa de letalidad se duplica inmediatamente. Vos pensás que, por ejemplo,
La Argentina hoy tiene una tasa de letalidad entre 2 y 3 puntos, Suecia en 6, pero España e Italia en algunos momentos, cuando le colapsó el sistema sanitario por allá por marzo, llegaron a oscilar entre 14 y 17 puntos. Es decir, que se te dispara enormemente porque vos no podés atender a la gente te llega a los hospitales y no le podés dar atención porque no tenés personal. Córdoba está jugando al límite con eso. En Córdoba yo no sé si habrá cama para algunos días más. Estamos casi en un 70% de ocupación Es bueno y se ha tener un ocupado muy 30%. rápido esa diferencia. Sí, Es bueno, perdón. Doc, es suficiente y es bueno tener ese 30% de camas libres que usted está mencionando en la provincia de Córdoba, ¿o es un número bajo? Es muy malo porque en realidad lo vamos a ocupar en pocos días. Con la cantidad de infectados que tiene Córdoba, vos pensás que tenemos por día alrededor de 2.000 infectados, ¿no? Esos son los números de la última semana, que en realidad no son reales, deben ser por lo menos 2 veces esa cantidad. Si el 5% de esa población van a requerir de internación, vos más o menos calculá que unas 100 personas, entre 50 y 100 personas diarias, van a necesitar ocupar esos espacios. Al día de hoy se cree que hay unas 300 camas libres, es decir, que tendríamos cama para 3 o 4 días más. Eso es lo preocupante en Córdoba, pero además vos tenés que A tener ver, en Doc, cuenta que ya espere, no espere, tenemos espere un personal de momento. salud. Doctor, o sea que tenemos camas libres para 3 o 4 días más. Ayer solo con el geriátrico que tuvo 59 personas infectadas, ya se ocuparon muchas de ese número, muchas de esas cantidades de camas. Así es que sí, es así. Por eso es que estamos pidiendo el botón rojo urgente, porque además Es el personal está gravísimo. cansado. Seguro, seguro. Es gravísimo, Doc, lo que está diciendo. Vamos a hacer una Así. breve pausa. Tras ella vamos a charlar sobre la necesidad de apretar o no el botón rojo y sobre lo que decía Carrillo, Doc, si usted coincide o no, de que para que haya buena salud tiene que haber buena economía. Hacemos una breve pausa. Tras ella seguimos con el doctor Oscar Atienza.